Vamos a darle una oportunidad y me voy a reunir con él. Profe. ¿Qué pasó? ¿Qué persona que está aquí presente? Desapareció el profe. Invéstela de nuevo. Está salido sin querer. Bien. Aplasté mal un botón y me salí de la reunión. Así que, bueno, yo digo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si yo voy a escucharlos uno por uno que me digan su opinión sobre el caso La Cocha, y después hablo yo, ¿les parece? ¿Sí? Porque ustedes no se han reunido todavía, ¿no? No se han reunido entonces. Bien, voy a nombrar conductora de esta sesión a la doctora Paola Andrade. Paola, tú conduces esto. Tú vas a dar la palabra y tú conduces la reunión. Yo voy a escuchar inicialmente. ¿Ok? Comenzamos. A ver, doctor, buenas tardes, abogado, buenas tardes, compañeros y compañeras presentes. Vamos a darle paso al análisis del caso La Cocha. Vamos a empezar con mi compañera Aide Bowen. Tiene la palabra, compañera. Gracias, compañera. Buenas tardes con todos. Vuelvo a reiterar las disculpas, doctor, por interrumpir un sábado a esta hora, ¿verdad? Yo quiero empezar con que dentro de mi perspectiva, ¿verdad? No las voy a disculpar, ni los voy a disculpar. Ya estamos aquí. ¿Por qué? Porque estoy aquí porque no cumplieron en la fecha que correspondía. Así que me voy a ir con el trago dulce, si es que sale bien el día de hoy. Y ahí capaz me voy a, con esa satisfacción, voy a decir, bueno, vamos a borrar de la memoria esas cosas malas que hacen mis alumnas y mis alumnos. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Así que todo lo que hagan ustedes el día de hoy me va a hacer borrar en su mal momento. ¿Sí? Ya. Dentro de mi perspectiva del caso La Cocha, lo que yo pude notar es que la sentencia debió, de lo que yo supuse, enfatizar más en la existencia del pluralismo jurídico, sustentado por los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Yo pienso, porque leí el caso La Cocha, dentro de los castigos que se les impuso a los participantes, porque se le dio un castigo a los participantes y un castigo al actor principal, se les dio castigo. Y para el caso que se estaba sentenciando, que es la vida, no me pareció una pena adecuada. Dentro de lo que es, bueno, sin embargo, esta resolución se basó en el debido proceso, en la resolución del caso La Cocha, ya que por el mero hecho de que uno de los participantes en el homicidio ya se había sido juzgado por la justicia indígena, además de que se hayan cumplido con las disposiciones de aquel veredicto que se realizó en esos días, el daño causado se reivindicó a los familiares. Y a pesar de que no, lo que les dije al principio, que no estaba de acuerdo con la pena, ya que es el delito más grave, dentro de mi perspectiva, yo creo que el poder absoluto lo debería tener lo que es la Constitución, y no el sistema jurídico indígena. Hasta ahí mi intervención. Sí, doctor. Continuando con el análisis, por parte de mi criterio, puedo decir que en esta sentencia fue un conflicto entre los sistemas Doctor, no se le escucha de nada. tradicionales. Paola, antes de continuar, alguien debe hacer de secretario para que vaya, o de relatora para que vaya anotando todo lo que están diciendo los compañeros. Así que... Debemos anotar todo lo que dicen las intervenciones de cada uno de los compañeros. Para eso, ponerlo en el informe. Debería ser. ¿Quién va a ser de relator? O de relatora. Yo. Aide Bowen, ¿están de acuerdo todos que sea la doctora Aide Bowen Jiménez? ¿Sí están de acuerdo?
Sí. Sí, Yo apoyo. sí, doctor, está bien. Y Aide va a ser quien va a tomar la anotación. Ahora sí siga, doctor Andrés. Continúo yo, doctor. Lo que pasa es que se me va el audio. Ya. Continuando con la conclusión que estaba dando mi compañera, yo también quiero acotar con algo de que en el momento que se dictó la sentencia, también podemos persuadir o, como quien dice, darnos cuenta que existe un conflicto entre los sistemas de justicia tradicionales, porque a pesar de que la Corte explicó reiteradamente que las autoridades indígenas gozan de completa autonomía jurisdiccional, no se hicieron válidos los derechos de los pueblos indígenas, porque estos se encuentran protegidos en el artículo 171 de lo que es la Constitución de la República del Ecuador, o también en el 344 del Código Orgánico de la Función Judicial. También cabe aclarar que el Estado ecuatoriano se define en nuestras normas como un Estado de derechos, donde estos dos sistemas han coexistido por varios años. Entonces, el primero se basa en que en las normas establecidas en los distintos órganos competentes y por otro lado, la que se muestra de acuerdo con el pluralismo jurídico. Además, la justicia indígena es consecuencia del multiculturalismo. También tenemos que tomar en cuenta que se afectó el principio de non bis in idem. Entonces, si una persona es juzgada por ambos sistemas, por el mismo hecho, se puede llegar a la conclusión de que este principio se aplicó realmente, fue efectuado. Entonces, acorde a los familiares de la víctima, quienes se encontraron conformes a las sanciones aplicadas por las autoridades indígenas, tenemos que tener en cuenta que a veces los principios nos vulneran los derechos que nos garantiza el Estado, porque sí dice que el Estado garantiza nuestros derechos. Y pues lamentablemente no se dio más importancia a proteger el bien jurídico, o sea, como la vida de las personas, sino más bien juzgaron por las costumbres de sus pueblos. Hasta aquí, doctor, mi intervención. A continuación iría mi compañera Alexandra. Alexandra, continúa. Buenas tardes con todos, buenas tardes, doctor. Bueno, yo quiero acotar que el legitimario activo del señor Víctor Manuel Olivo Payo argumentó acogiéndose a los convenios internacionales, a lo establecido en el artículo 171 de la Constitución y en el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues consideraba que la muerte de su hermano ya había sido sancionada mediante las costumbres. Y quién más que él, siendo el deudo de la víctima, podría exigir el castigo pertinente para los perpetradores, si la justicia es el goce efectivo de los derechos, y que en este caso, lamentablemente, el asesinado no puede exigir justicia, sino sus propios familiares, y ellos se sienten satisfechos por las sanciones establecidas por las autoridades indígenas, y que los victimarios aceptaron ser penalizados mediante la justicia indígena. Está además la intervención de la justicia ordinaria, y en cierto modo se convierte arbitraria, dejando en claro que ciertos operadores aún no consideraban a la justicia indígena como un medio de solución, desconociendo los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, debiendo pasar varios años para poder satisfacer su necesidad de justicia, puesto que finalmente se le reconoce la acción extraordinaria de protección y logra que los asesinos de sus hermanos sean sancionados mediante sus costumbres. Eso. También formando un precedente para futuros casos, y reivindicando el derecho de los indígenas de resolver sus propios conflictos mediante sus propios códigos de moral y justicia. Continúa el compañero Carlos Vargas. Sí, doctor. Bueno,
Si bien es cierto, la Corte Constitucional dictaminó que no existía la vulneración del principio de non bis in idem. Sin embargo, a mi parecer, sí hubo una vulneración a este principio, ya que las dos justicias, la que es indígena y la justicia ordinaria, se encuentran reguladas por la Constitución y por el Consejo de la Judicatura. Entonces, ya existía una sanción para estas personas por parte de la justicia indígena. Entonces, no cabría esa sanción por parte de la justicia ordinaria. En este caso sí hubo una vulneración del principio del non bis in idem. O sea, sí se configuró esto, ya que la justicia indígena realizó todas las etapas del juzgamiento dentro de sus atribuciones, lo que son la investigación, lo juzgaron y sancionaron, por ende. Entonces, la justicia ordinaria no podía interponerse aquí en esta decisión. Entonces, yo creo que sí queda establecida la vulneración del principio del non bis in idem o la prohibición de doble juzgamiento, ya que, como repetí, la justicia indígena está reconocida por la Constitución y regulada por el Consejo de la Judicatura. Y nada, eso es todo, doctor. El compañero Roberto, continúa. Bueno, primero que todo, de nuevo, reiterando, ¿no? Agradecemos que nos permita estar aquí y esta oportunidad, pues, profe. Bueno, o sea, realmente, para no entrar tanto en artículos y entrar tanto en cosas repetitivas, que todos seguramente ya lo han de haber dicho, ¿no? Yo básicamente lo que quiero exponer es que realmente hay un conflicto entre sistemas. Eso es lo que se evidencia con este caso, con esta sentencia. Vemos que aunque nosotros como Constitución garantizamos o sea, qué tanto la justicia indígena tiene sus poderes, cómo ella actúa, ¿no? En base a los casos. En este caso, como hay un interés mayor que es la vida, surge un conflicto entre los dos sistemas. Entonces, aunque se los reconoce al sistema indígena y a todos los sistemas de las distintas nacionalidades que conforman nuestra patria, ¿no? Porque somos una patria plurinacionalista, y que cada una se reconoce que tiene su forma porque no es que estamos hablando solamente de la justicia indígena general, porque es justicia indígena según el pueblo. Cada pueblo tiene formas distintas de juzgar. Entonces, si bien es cierto que se les reconoce esto, se les atribuye estos poderes, también es verdad y que hay que respetarlos, ¿no? También es verdad que hay algo mayor, algo que nos engloba a todos. ¿Y qué es eso? Ecuador. Somos una sola nación, ¿sí? O sea, no importa que haya varias comunidades, porque son parte de nosotros. Entonces está bien que tengan sus momentos, sus poderes para juzgar la mayoría de las cosas, ¿no? En base a sus costumbres y todo, y se lo respeta porque son parte de nosotros. Pero cuando estamos hablando acerca de la vida, que es la garantía más grande que se tiene que proteger, ¿no? Entonces, como el Ecuador es el que engloba todo, a mi parecer, y no es que les esté quitando el apoyo, pero lo que yo sigo es que deberíamos definitivamente dejar eso que es el juzgamiento por irse en contra del derecho de la vida a lo que es la justicia ordinaria, porque es lo más grande. Entonces, esa es mi opinión. Claro. Ahora, el caso de la Cocha y la sentencia del caso de la Cocha definitivamente va a ser simplemente no simplemente, perdón, mala palabra, es una gran fuente de jurisprudencia para los futuros casos donde hayan conflictos
de conflicto entre los sistemas, el ordinario y las justicias indígenas. Definitivamente, siempre va a ser para favor de los indígenas. Pero sí considero que debería ser tomado esto en cuenta que acabo de decir. Y bueno, ese es mi comentario para no hacerlo tan general y para hacerlo un poco más personal, ¿no? Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. La compañera Solange, de inversión, por favor. Bueno, sí, compañera. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En sí, lo que yo pude leer acerca sobre el caso La Cocha, puede llegar a una conclusión de que muestra un conflicto de jurisdicción entre la justicia indígena y la ordinaria. Y la vulneración. También podemos observar que el sistema jurídico ordinario debe apegarse a las formas de repeler los delitos que se cometen bajo la jurisdicción indígena. Sumado a esto, también se señala que no se protegió el pluralismo jurídico ni una de las garantías del debido proceso, que es la prohibición de doble juzgamiento, por lo que ya no puede ser juzgado nuevamente por las autoridades de los órganos jurisdiccionales de la función judicial. Es ilegal e ilegítima porque no se respetan los tratados y convenios internacionales en base a la resolución de la justicia indígena. Y podemos decir que la presente declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe. Hasta aquí mi intervención, abogado. Paola, se está conectando una alumna de otro grupo que no alcanzó a estar en otro grupo. No sé si le das paso. Yo soy la que tengo el paso, pero no tengo ninguna solicitud, abogado. ¿No llega ninguna solicitud? Bueno, hasta que llegue la solicitud. Entonces, a ver, interesante lo que acaban de decir ustedes. A mí me acaba de agradar enormemente lo que han dicho. No esperaba nada menos de ustedes. La verdad que han abordado los temas más polémicos que se han dado de la sentencia de la Corte Constitucional. Primero, vamos a dejar finiquitado unas cosas. Uno, han establecido que la justicia indígena, ¿verdad?, es una justicia que efectivamente existe, que no la podemos negar, y que ha existido independientemente que el Estado la haya reconocido o no. Uno. Dos, la justicia indígena tiene rango constitucional. La Constitución no solamente la reconoce, sino que la protege. Tres, la justicia indígena tiene un rango internacional de derechos humanos. Existe un convenio suscrito por nuestro país, ¿verdad?, en el que se manifiestan en forma clara que los derechos de los pueblos tribales e indígenas del mundo entero deben ser respetados en todos y cada uno de sus costumbres, tradiciones, usos, leyendas, y que por lo tanto entre ellos respetar sus formas jurídicas y sus formas de resolver sus propios conflictos. Sí. 5. Se han manifestado también que sobre el caso específico tienen un criterio, que el criterio de ustedes es, en la mayoría de los casos, por lo menos hay una sola persona que discrepó con el asunto, es que existiendo como lo es la prohibición de doble juzgamiento, que protege la Constitución de la República, la prohibición del doble juzgamiento, que es el no bis in idem, ¿sí?, y que
habiendo ya un proceso de justicia indígena, este proceso de justicia indígena, a pesar de ello, se lo volvió a juzgar. Como decía Solange, dijo que aquí tenemos dos jurisdicciones. Como decía Paola y Carlos, efectivamente tenemos nosotros la pluralidad jurídica. Hay un reconocimiento a la existencia de dos formas de justicias en un mismo Estado. Se respetó eso. Veamos, ese es el tema que nos tiene ahora entrelazados. Vamos a saludar la presencia de Jennifer Arcentales, que va a compartir con nosotros también ya mismo sus criterios sobre la justicia indígena y sobre el caso La Cocha. Bienvenida, Jennifer. Buenas tardes, doctor. Bien, ya te damos la palabra, Jennifer. Aquí estoy con lo mejor del paralelo. Faltaba Jennifer nomás para que se complete lo mejor del paralelo. Lo mejor del paralelo, sí. Me agradó sobremanera la solidez de los criterios que ustedes han tenido. Aide hizo un enfoque muy general, pero abarcó todito el tema. Alexandra, en cambio, fue específica y bueno, Alexandra tiene una buena manera de expresarse. Yo te felicito, Alexandra, ¿no? Buena manera de expresarse, me agradó mucho lo que hiciste. Y Roberto, que bueno, ha sido el más crítico del tema aquí el día de hoy, él ha entrado a romper los criterios y a decir lo que él piensa, no importa que los demás no estén de acuerdo con él. Y bueno, y para eso son los debates, ¿no? Para eso son los debates. Entonces, yo quisiera escuchar a Alexandra, a ver qué opinión tiene sobre el caso de La Cocha, Alexandra. Ya no pudiste escuchar a los demás, así que todos vamos a escuchar a ti. Alexandra, bienvenida. Es Jennifer, doctor. Alexandra ya habló. Yo, Jennifer. Perdón, Jennifer, Alexandra no, Jennifer. A ver, Jennifer. ¿Resumen o como un tipo de conclusión? Tu criterio sobre el caso de La Cocha, tus criterios, ¿qué puedes aportar al debate? Bueno, yo como puedo decir es que el caso La Cocha fue uno de los más relevantes que la Constitución tuvo de la República, puesto que respalda a las comunidades y en este caso también a lo que es la justicia. Brinda también en este sentido lo que es la autonomía de todo proceso dentro de la comunidad, la justicia, en función de que se ha resuelto cómo se deben llevar las comunidades en función de su administración, de su entorno y todo lo que tenga que ver con lo que son las medidas, como el pueblo indígena debe darse a conocer ante el Estado y ante sus derechos conforme a todos sus movimientos, su trayectoria, sus culturas, con la finalidad de que se hagan prevalecer la independencia y sus parámetros del sistema de vida en cuanto a la función judicial y función de sus derechos. ¿Qué más, Alexandra? ¿Qué opinas de la sentencia? Jennifer. Bueno, Jennifer, perdón. Bueno, puedo decir que dentro de la incorporación de la acción extraordinaria de protección en cuanto a las decisiones de las justicias, esta, si bien es cierto el recurso de protección a los derechos constitucionales que estas tienen, también constituye una limitación en cuanto a la figura de la cosa juzgada. Y no solo al respecto de las decisiones, sino que también en cuanto a la relación de las decisiones de la denominada justicia ordinaria. En cuanto a lo que es la represión, esto podemos decir que tiene distintas sus formas y también lo que encuentra el contemplado en cuanto a la Constitución en el artículo 171. En la cual nos menciona que está simplificado dentro del sistema, que no puede pasar por la justicia ordinaria, pero en este caso podemos observar que como se involucraron ambos sistemas de justicia. Otra cosa también, doctor, es que cabe señalar que estos pueblos se caracterizan por su vida en comunidad y además se rechaza totalmente la pena privativa de libertad, ya que al aplicar el aislamiento, el sujeto debe estar separado de su comunidad y se ve totalmente vulnerado por parte del órgano.
Una de las cosas que también llamó la atención es que la Corte Constitucional, las instancias estatales son únicas y también protegen efectivamente los derechos humanos en cuanto a lo que son la justicia genuina y también la libertad en cuanto a sus expresiones y también la contribución que tienen al Estado frente a sus derechos del Estado. Dentro del caso de la Cocha, respecto a su diversidad de culturas y costumbres, se garantiza lo que es el resultado y la garantía eficiente de su funcionalidad y su derecho administrativo y legislativo de las culturas en su territorio. En este caso se dio a entender y se predominó de que se debe incorporar todo lo que es el protección, justicia y sobre todo en cumplimiento de la finalidad de hacer justicia frente a los derechos de estas comunidades y de los pueblos ancestrales. Muchas gracias, Jennifer. Bien. A ver, yo quiero que ustedes hagan su informe. Incorporen a Jennifer, los criterios que planteó Jennifer al informe. Interesante, ¿no? Es un resumen de todo lo que es el caso de la Cocha, que bueno. Yo les voy a plantear algunas preguntas, a ver si ustedes en el informe van abordándolas. O van abordando también el debate, que no ha terminado. El primer problema planteado es la sentencia de la Corte Constitucional vulnera el no bis in idem. El segundo problema que vamos a plantear ahí, ¿verdad? La sentencia de la Corte Constitucional le quita a la justicia ordinaria el derecho a ejercer jurisdicción en todos los ámbitos sin dejar a ningún tópico afuera. La tercera es legítimo o es constitucional o está de acuerdo con el convenio 169 que la Corte Constitucional haya mencionado que cuando se trate de la vida, el juzgamiento será de la justicia ordinaria. El otro problema que estamos planteando aquí dice así, el otro problema, si como dijo Jennifer ahorita, y creo que también lo dijo Solange, si el convenio 169 en forma expresa manifiesta que se deben preferir, ¿verdad?, otra forma de sanciones diferentes al encarcelamiento, al resolver la Corte Constitucional, que sea la justicia ordinaria la que sancione, y que esa sanción es el encarcelamiento, se vulnera el principio, el convenio 169. Y una última preocupación, ¿verdad? Tiene facultades la Corte Constitucional para desconocer los derechos ancestrales de justicia indígena con la sentencia que ha dictado. Esos problemas son problemas que se están debatiendo todavía, no está terminado el debate sobre la justicia indígena. Lo único que aparece en la prensa, esa prensa que nadie creía, es que la justicia indígena es un instrumento de castigo, de tortura, cuando en realidad yo he estado en 12 juzgamientos de justicia indígena, 12. Y en ninguno de esos ha habido un acto de tortura, sino de sanación, de armonía
y de eliminación de la inculpación a través de mecanismos diferentes al encarcelamiento. Si ustedes leyeron todo lo que el caso de la Concha, recordarán que a las personas que fueron juzgadas en la justicia indígena se los expulsó de la comunidad. Y que esa es la sanción más grave de todas que existe en la justicia indígena, porque significa apartarlo definitivamente de la familia y de su pueblo. ¿Sí? Si ustedes preguntan a un indígena qué preferiría ir a la cárcel o que te expulsen de la comunidad, te dirán ninguna de las dos, porque en la justicia indígena nunca ha habido el encarcelamiento, porque respetan mucho la libertad. Pero la expulsión de la comunidad significa separarlo de la comunidad a una persona que no está haciendo bien a la comunidad. Mientras que nos encerramos, ellos los expulsan de la comunidad. Es interesante, ¿no? Interesante. Entonces, esos son algunos de los problemas que se han planteado actualmente sobre el caso de la Concha, que no está terminado y que vale la pena que ustedes lo sigan abordando, ¿sí? Como yo quisiera que ustedes sigan debatiendo, pero esta vez sin la formalidad de mi presencia. Sin la formalidad de mi presencia. ¿Sí? Entonces yo les pido a ustedes que me permitan retirarme, que ustedes trabajen el informe. ¿Cómo va a ser el informe? Doctora Bowen, por favor, permítame compartir pantalla para explicarles cómo va a ser el informe. Un segundo, ya le comparto. Muchas gracias, Bueno, doctor, doctora. pero yo tengo una duda de lo que usted está hablando. Sí. Que no, o sea, no me queda muy en claro una cosita. A ver, usted dice que todavía no está solucionado. Y eso me parece un poco grave. Me preocupa. Porque nosotros, en teoría, si bien es cierto que nos acogemos a... No he dicho eso. No que está solucionado el tema de la Concha. No, me refiero al tema de la justicia indígena en general. Eso me refería. No he dicho yo eso. Yo he dicho eso, que todavía está en el debate. Todavía Eso. está en el debate. Eso es lo que digo, que no está solucionado. Claro que Pero sí. eso es lo que yo quiero decir. Si ustedes quieren mi opinión, ustedes quieren mi opinión, con mucho gusto. Yo lo que he hecho es plantear los problemas que han quedado pendientes, ¿no? Sí, yo podría decirte una cosa como esta, ¿eh? Yo te digo, mira que la decisión de la Corte Constitucional dice que el Estado es responsable de la vida, que uno de los más altos deberes del Estado es proteger y garantizar la vida. Y por eso es que el Estado quien debe tener mantener la facultad privativa de la punibilidad. ¿Sí? Eso es lo que, así dice el Código Penal en su artículo 1. Pero eso ya es un desconocimiento de la pluralidad jurídica. Porque aquí se ha rasgado la vestidura de la Corte Constitucional y también la Constitución de que existe pluralidad jurídica. Y que existe que en un mismo Estado existen dos justicias. Entonces, ¿por qué le otorga solamente como rol del Estado la justicia ordinaria y no la justicia indígena? Cuando la justicia indígena también pertenece al Estado ecuatoriano y ha sido reconocida. Ahí está ese es el debate que yo los dejo planteadito ahí a ustedes. Y quiero pedirles a ustedes más o menos darles una idea de qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiero yo. Estoy haciendo.
¿Qué es lo que yo quiero en el informe? Yo quiero 2 paginitas, ¿no? Una carátula, otra carátula. Y ponen, bueno, aquí, caso La Cocha. ¿Sí? Escriben ahí, caso La Cocha, muy bien. Ponen 1. Los problemas planteados son los siguientes. 2. Sobre este problema planteamos esto, decimos esto. 3. Sobre esto que dice 4 líneas o 5 líneas por cada asunto que ustedes quieran comentar. Y ahí quieren 4. Sobre esto decimos esto, llegamos a un acuerdo. 5. Sobre esto no hemos llegado a un acuerdo, pero hay un criterio mayoritario que dice esto y los otros dicen esto. ¿Verdad? Yo tomo unos 8 puntos o 9 puntos, será suficiente para que ustedes, para el informe de ustedes pueda realizarse, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es el informe. Van a tener que escoger una persona que represente a todos ese día. Yo lo iba a escoger ese día, pero yo voy a pedirles a ustedes que ustedes lo resuelvan aquí hoy día. ¿Quién debe ser? Porque si no lo escojo yo en este momento para que de una vez vaya preparado la persona que vaya a ir. A mí me encantaría que vaya, por ejemplo, Aide, Paola, Roberto, Jennifer, Solange, Carlos y Alexandra. Esta, cualquiera. ¿Sí? Así que, ¿qué les parece si yo escojo el día de hoy a Roberto para que lo represente ese día? Y dejamos como apoyo a todos los demás. Entonces, si Roberto está olvidando de algo, ¿verdad? Levanta la mano y dice, yo quiero decir algo más, ¿verdad? Sí. Ahora, recuerden una cosa. La única vez que le tienen bronca al abogado Argudo en los cursos lectivos de todos los años es en el caso de La Cocha. Porque yo hago preguntas. Usted no va a exponer, Roberto. Usted va a contestar mis preguntas sobre el caso de La Cocha. ¿Sí? Si Roberto no contesta, quedan. Si Roberto no contesta, Jennifer levanta la mano y dice, abogado, quiero apuntalar a lo que dijo Roberto, que no lo dijo completo. Hasta no hay problema. No hay ningún problema. O sea, lo que usted me vaya a preguntar son preguntas que yo puedo razonar o son preguntas que tengo que decir, esto es X y ya. Porque si es así, pues... Usted no va a razonar. Hay nada. razón puntual. El razonamiento es que aquí. Ahí lo tiene que aprender en su informe. Sobre eso le voy a preguntar, sobre el informe que tienen ustedes, ¿ok? ¿Alguna pregunta de Jennifer? Que trates tarde tú, Jennifer, pero ustedes se van a seguir debatiendo y deben terminar de hacer el informe, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Yo estoy un poquito confundida. A ver, Jennifer. Es por lo que yo soy de otro grupo, entonces no sé si es que yo tendría que trabajar con los que nos presentamos ahorita o es que represento a mi grupo. El otro grupo, ¿tu otro grupo con quién estás, Jennifer? Con Daniela Romo, Elías Yuquilema, Vanessa Rodríguez, el compañero David Corrosola, creo que es. Pero ese grupo no me ha convocado para nada a mí, así que mejor te conviene quedarte aquí en este. Así que aquí ponemos uno más, ¿ok? Una persona más, además. Es una de mis alumnas estelares, Jennifer, sin lugar a dudas. ¿Ok? ¿Ok? Te quedas aquí, Jennifer. Así que sigan debatiendo. Sí. Está bien, doctor. Sí. Dime, Roberto. Sí, ¿qué día va a ser esto? ¿Ah? ¿Qué día? Yo lo voy a convocar un día especial, porque no va a ser ni jueves ni viernes. Seguramente lo voy a convocar a todos el día sábado de la próxima semana. Todos. En la tarde, a las 4 de la tarde, todo el mundo va a dejar votado su hora de trabajo, su día. ¿Qué pasó, Paola?
¿Qué pasó? Pues esa cara que me pones, Paola. Es que ese día tengo un compromiso. ¿Dónde es tu compromiso? El día sábado, el 11. Te vas de fiesta. Llega un familiar del extranjero. ¿Y a qué hora es tu compromiso? ¿Es en la noche ese? No, él llega aquí a las 2 de la tarde, me parece. Ya vamos a hablar a Paola a ver cómo buscamos una hora que no se te choque, un día que no se te choque, ¿ok? Doctor, me Ok. regala un minutito que voy a ver el cargador del lacto, si no se me va a apagar. Ya vaya nomás que yo me estoy retirando, ya me estoy saliendo, ustedes sigan debatiendo. Ya voy a ver el Ok. cargador del lacto. Un abrazo, un abrazo. Chao, Gracias, Aide, doctor. chao. Pase un buen fin de semana. Muchas gracias Gracias, por su doctor. tiempo. Qué rico. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao.